Buenas noches. El tema a presentar el día de hoy es los neurotransmisores. Los neurotransmisores es una parte fundamental del sistema nervioso. Este es el encargado de generar múltiples actividades de nuestra vida diaria, como por ejemplo el ritmo cardíaco, cómo nos sentimos, generar cada una de nuestras ideas, pensamientos. Este explica cómo funciona la memoria, el aprendizaje y qué factores influyen para tener una muy buena memoria. Es el responsable de unas moléculas llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que necesitamos como mensajeros químicos cuya participación en la neurona es que estos mensajeros son sustancias químicas las cuales intervienen en la transmisión de impulsos nerviosos Nosotros tenemos millones de neuronas y cada una sirve para distintas funciones. Cada una de ellas participa en un proceso de sinapsis y es gracias a este proceso que en consecuencia se liberan neurotransmisores. ¿Cómo es que la neurona es capaz de liberar neurotransmisores? Esto es gracias a su anatomía, ya que las neuronas, como notamos al final de la neurona, y un ligero espacio en el que llega dicha información. En esta imagen podemos notar el sitio donde se realizan y es así como cuando una señal eléctrica llega al final de una neurona, la cual desencadena una liberación de pequeños sacos llamados vesículas. Las vesículas las podemos ver en la siguiente imagen de color verde. Los cuales podemos decir principalmente sobre las vesículas, es que aquí es donde se encuentran los neurotransmisores. Las vesículas son sacos o bolsas. Estos sacos que están aquí se encargan de dejar su contenido en la sinapsis, donde los neurotransmisores se mueven a través del espacio hacia las células vecinas. Como vemos, de color azul encontramos el axón de la neurona. Las células contienen receptores. Es el lugar donde se llega el mensaje. Esto también se encarga de desencadenar cambios como por ejemplo, pueden experimentar cambios, ya sea que existe o no una inhibición de la neurona receptora. Todo esto depende del tipo de neurotransmisor que es, porque a final de cuentas, y solo para poner un ejemplo, para que se entienda mejor, los neurotransmisores actúan algo así como una llave y el sitio del receptor actúa como un candado y lo único que se necesita es girar hacia la derecha para abrir los bloques específicos. Y después de todo haya una respuesta. Dame un segundo. Neurotransmisores se pueden unir a los receptores y provocar una señal eléctrica, y cuando provocan esta señal eléctrica dará como resultado la excitación, así como lo hemos visto en clase, el neurotransmisor puede realizar la función contraria, es decir, en lugar de activar una señal, tratará de bloquear la continuación de esta señal para que así ya no continúe llegando el mensaje y no se llegue a transmitir a este tipo de neurotransmisores, se le conoce como inhibidor. Y como todo en la vida, cada neurotransmisor debe tener un inicio y un fin. Y una vez que cumple su trabajo
puede ser degradado o desactivado por enzimas o también puede llegar a ser recuperado por el axón de la neurona que se liberó en un proceso llamado reabsorción. Como ya hemos visto, su forma de mecanismo de una forma básica, ahora vamos a clasificar a los neurotransmisores para que se entienda mejor. Hay una forma de 3 tipos de neurotransmisores. Tenemos los neurotransmisores excitadores, inhibidores y moduladores. Comenzaremos por los excitadores. Estos tipos de neurotransmisores se caracterizan por tener efecto excitador sobre la neurona, lo que significa que aumenta la probabilidad de que estas neuronas activen un potencial de acción a algunos de los principales neurotransmisores excitador. Eso incluye la epinefrina, norepinefrina. Esta es la epinefrina comúnmente. Es conocida como la adrenalina. Y luego tenemos los neurotransmisores inhibidores. Este tipo de neurotransmisores tienen efectos claramente inhibitorios sobre la neurona y cuando nos referimos a esto, quiere decir que disminuyen la probabilidad de que la neurona dispare un potencial de acción entre las principales neurotransmisores inhibidores que podemos mencionar. Son la serotonina y el ácido gamma aminoburrico, comúnmente llamado como GABA. Y finalmente tenemos los neurotransmisores moduladores. Estos neurotransmisores, a menudo denominados neuromoduladores, son capaces de afectar a un mayor número de neuronas al mismo tiempo y es así que su clasificación de estos 3 ahora hablaré más a profundidad sobre la lista de neurotransmisores, que son el acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, serotonina, GABA, glicina y glutamato. La acetilcolina fue uno de los primeros neurotransmisores sin ser identificado. Hasta el momento, la acetilcolina no encaja en ninguna de las categorías estructurales, ya que este género de transmisor es excitatorio y también puede actuar como un inhibidor. Cabe mencionar que también la acetilcolina tiene un tiempo de vida muy corto, pero a final de cuentas es un neurotransmisor clave en la unión del neuromuscular. Es decir, donde se conectan los nervios a los músculos, por lo que es muy importante este neurotransmisor de acetilcolina debido a las contracciones musculares. En cambio, la acetilcolina actúa como un neurotransmisor inhibidor en el caso del corazón, donde disminuye la frecuencia cardíaca. Estos efectos posibles en la acetilcolina son posibles debido a que en cada ubicación hay un tipo diferente de proteína receptora de la acetilcolina y esto provoca que haya una diferencia, después de todo, en cuanto a la síntesis de acetilcolina. Se producen en el interior de las neuronas, concretamente en su citoplasma, mediante la unión de la acetilcoenzima y la colina gracias a la enzima colina-acetil transferencia. Cuando se acaban, tu tarea de neurotransmisor tiene la prioridad de ser degradada, mientras la enzima ahora hay formas como se inhibe. Aquí es donde principian los ejemplos, como lo vemos en la imagen. El bloqueo de la liberación de acetilcolina, lo que esto se traduce a la parálisis muscular, puede ser de forma temporal, pero no quiero dejar de mencionar la importancia de la alimentación, ya que muchos de los neurotransmisores se sintetizan a partir de los precursores simples y abundantes como
Los aminoácidos, que están fácilmente disponibles en la dieta y solo requieren un número pequeño de pasos biosintéticos para su conversión, por lo que ahora los neurotransmisores excitatorias, como la epinefrina, se consideran tanto una hormona como un neurotransmisor. En general, la epinefrina, o también llamada para muchos adrenalina, es una hormona del estrés que se libera del sistema suprarrenal, más específica de la médula suprarrenal. Esta funciona como neurotransmisor en el cerebro. Luego, la norepinefrina es un neurotransmisor que desempeña un papel importante en los estados de alerta y está involucrado en la respuesta de lucha o huida del cuerpo, que se da como incremento como la presión sanguínea en la sangre. Esto es una reacción de esfuerzo para aumentar la energía, lo que se consigue mediante la unión de la epinefrina como las células hepáticas. Habrá una liberación de glucosa. Cabe resaltar que los ácidos grasos también tienen una participación en servir como energía disponible preparando a los músculos de todo el cuerpo, porque su función es ayudar a movilizar el cuerpo y al cerebro para actuar en tiempos de peligro o estrés. Los niveles de los neurotransmisores son más bajos durante el sueño y más altos durante los momentos de estrés, por lo que el estrés agota nuestra adrenalina, mientras que el ejercicio tiende a incrementar el glutamato. El glutamato ha sido uno de los neurotransmisores excitatorias más importantes y al mismo tiempo quizá uno de los más polémicos y también uno de los más estudiados. Esto debido a que es un mediador de la información sensorial motora y emocional. Comenzaremos por explicar cómo es que se origina el glutamato. Esto es a partir del consumo de glucosa, o sea, de la alimentación. Como saben, ocurre un proceso de glucólisis, el cual se realiza en la célula que entra a través del ciclo de Krebs, hasta formar una sustancia llamada alfa-CET o glutamato. Si nos ponemos a analizar un poquito sobre lo que hemos visto, nos podemos dar cuenta que para generar el glutamato se requiere de energía. En cuanto al resto de la estructura, encontramos al grupo amino del aminoácido principal de la glutamina, como recordaremos en las grandes cantidades de sodio. Quieren entrar adentro de la neurona hasta generar un potencial de acción. Para lograr que logre entrar el potencial de acción y para ello pueda aumentar la carga de milivoltios cuando estaba en negativo y cuando ahora está en positivo. En cuanto al receptor, a medida que se encuentra bloqueado por una molécula de magnesio, pero no se produce porque gracias a la función del receptor y a la entrada de sodio, que es como recordamos, una molécula muy positiva, entra la neurona, logra desaparecer estas moléculas de magnesio y ahora el receptor en medida estará en función y ahora el receptor NMDA y su función es casi igual al de HAMPA, solo que NMDA permite la entrada de calcio en una mayor proporción y el sodio en una menor proporción. Y también hay una diferencia, que estos dos receptores, que el NMDA de su función tienden a ser más prolongada que la de HAMPA. Como resultado, al final la neurona tendrá mayores receptores HAMPA y de esa manera ayudará a fortalecer más las neuronas. Esto también ayuda a fortalecer más la memoria y el aprendizaje. Así que esta otra razón muy importante que tienes que tener en cuenta para una buena alimentación y que esta influye mucho en los niveles de memoria, el aprendizaje. Ahora, checaremos los inhibidores
Los neurotransmisores inhibidores. Lo iniciaremos con el ácido gamma aminobutírico. Como sabemos, es un neurotransmisor que frena los neurotransmisores excitatorias. Por norma general, se obtiene a partir del glutamato que obtenemos de nuestra alimentación o mediante la síntesis del mismo. El GABA afecta directamente al sistema nervioso central, reduciendo la actividad cerebral. Por lo tanto, interviene en el desarrollo del sueño, la relajación y la percepción del dolor, por lo que nuestros organismos combate, que es de manera, los efectos del estrés y el insomnio. Existen efectos menos que favorecen al sistema inmunitario y libera la somatotropina. La somatotropina es conocida como la hormona del crecimiento e interviene en el desarrollo muscular. Ahora hablaremos de la dopamina. La dopamina juega un papel muy importante en la coordinación de los movimientos corporales. La dopamina también está involucrada en la recompensa, la motivación y las adicciones. Varios tipos de drogas adictivas, como por ejemplo las que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro, la enfermedad del Parkinson, que es una enfermedad degenerativa que produce temblores y alteraciones del movimiento motor, es causada por la pérdida de la dopamina, la cual está ligada a una estructura llamada tronco encefálico, que se encuentra debajo de nuestro encéfalo. Y en esta vemos una estructura llamada mesencéfalo. Este mesencéfalo tiene una substancia en lo cual sus alrededores, en esta imagen podemos encontrar lo que se conoce como substancia negra. Aquí podemos encontrar el hecho de encontrar la substancia negra, encontrarás también la dopamina. En cuanto a la serotonina, juega un papel muy importante en la regulación y modulación de los estados de ánimo, el sueño, la ansiedad, la sexualidad y el apetito. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, generalmente conocidos como CRS, son un tipo de medicamento depresivo comúnmente recetado para tratar la depresión de la ansiedad, el trastorno de pánico y los ataques de pánico. Los CRC funcionan para equilibrar los niveles de serotonina, para bloquear la recaptación de serotonina en el cerebro, lo que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir esos tan malos y conocidos sentimientos de ansiedad. Muchas gracias. Buenas noches.